Yo quebranto toda ira, yo quebranto todo enojo. Yo declaro que el diablo no tiene parte ni suelta en mi vida. Yo cierro esa puerta, yo cierro esa brecha. Yo te pido perdón porque no pude controlar mis instintos, no pude controlar la ira, no pude controlar el enojo y reaccioné tal como el diablo quería que yo reaccionara. Aleluya. Y esto fue frustrante, amado. Sí le tengo una buena noticia. Pasó esto, sí. Reaccioné mal, ataqué, sí, como no debí. Pero desde las 11 de la noche, yo me planché de barriga en el suelo de mi sala. Y a las 6 de la mañana me dio la luz del día ahí rogándole al Señor que me ayudara a cambiar. Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Qué bueno conectar con cada uno de ustedes, qué bueno que están ahí, qué bueno que Dios nos permite un día más para compartir con ustedes la palabra del Señor. Aquí está su hermana Teresa Polanco, le bendice con toda bendición del cielo desde aquí. Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos ustedes. Qué bueno que nos siguen, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos comparten, que nos hablan, que nos dicen de los beneficios, de los bendecidos que son con cada contenido, aleluya, que presentamos para ustedes. Es un honor recibir sus comentarios. Manténgase en sintonía, manténgase ahí, porque vamos a hablar algo muy poderoso que nos atañe a todos los que somos hombres y mujeres de Dios. Y yo quiero leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 11, del verso 2 en adelante. Dice así para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran. Y pienso que en nada le he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Gloria al Señor. Queremos hablar un poco en esta hora de lo que es las diferentes situaciones que tenemos que pasar como hombres y mujeres de Dios. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, estamos renunciando al sistema, estamos renunciando a la pasada manera de vivir, estamos renunciando a costumbres, estamos renunciando, podemos decir, a relaciones, estamos renunciando a todo lo que tiene que ver con el mundo, su sistema y la naturaleza caída, la pasada naturaleza, gloria al Señor. Sabemos que Dios creó el universo, todo lo que existe, sabemos que creó un huerto, y en el huerto plantó a Adán y a Eva. Sabemos también que se les dio una orden a ellos de subyugar, de multiplicarse, de enseñorearse sobre todo lo que el Señor había creado para ellos. El Señor los puso por encima de todo. Pero hay un pero. Cuando hay un pero, prepárese porque viene problema, viene espanto. Se le dio una orden de no comer de un árbol y desobedecieron a la palabra del Señor. Entonces hay situaciones que vienen a nuestras vidas, a la vida de la humanidad. La tierra completa se vio marchitada por esta desobediencia. Entonces a raíz de esa desobediencia el hombre fue quitado del huerto del Edén, fue sacado, fue echado. El huerto del Edén significaba el lugar de Dios, el lugar donde el hombre se encontraba con Dios, donde la presencia de Dios estaba, donde hablaba con Dios, aleluya. Entonces el apóstol Pablo dice aquí que así como la serpiente engañó a Eva, él vive velando por sus seguidores, él vive velando por aquellas iglesias que Dios le ha permitido plantar en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Entonces él siempre estaba velando, él siempre estaba atento de que ellos
se estuvieran conduciendo conforme a la palabra del Señor, se estuvieran conduciendo conforme a los mandamientos que habían escuchado de Él y de los demás apóstoles. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros nos queremos desesperar, nos queremos desanimar por diferentes situaciones que tenemos que atravesar hasta llegar al lugar, al destino, a la posición o a ejercer el ministerio que Dios ha puesto en la mano de cada uno de nosotros, hermanos. Todos tenemos que ser procesados. Todos tenemos que ser transformados, cambiados. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza caída, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces venimos de un mundo ajeno a la voluntad de Dios, ajeno a las promesas de Dios, ajeno a los estatutos y los mandamientos de Dios. Venimos de un mundo donde todo el mundo hace lo que quiere, va donde quiere, camina como quiere, habla como quiere, se junta con quien quiere, se viste como quiere, gloria al Señor. Pero cuando el Señor Jesucristo llega a la vida de un hombre, cuando el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de un hombre, hay cosas que no son agradables a Dios, a las cuales tenemos que renunciar, las cuales tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque van a ser obstáculos, van a ser piedra de tropiezo en nuestro caminar con Dios. Entonces el Señor conoce el presente, conoce el pasado, conoce el futuro. El Señor lo sabe todo. Antes de que usted y yo hablemos, ya el Señor sabe lo que pensamos o la palabra que va a salir de nuestras bocas. Entonces, amados hermanos, tenemos que ser sabios. Tenemos que aprender a conducirnos con entendimiento. Con entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos lograr conducirnos con entendimiento en nuestro caminar con Dios? Escudriñando las Sagradas Escrituras. Buscando a Dios mientras pueda ser hallado. La Biblia dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria al Señor. Porque llegará un momento donde ya se habrá terminado el tiempo y la gente va a querer buscar a Dios, pero ya Dios no va a poder ser hallado. Entonces todavía la gracia está en la tierra, todavía el favor de Dios está en la tierra. El Espíritu Santo de Dios todavía está en la tierra hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar con todas estas palabras? ¿A dónde quiero llegar? Si ya usted dio el paso para servirle a Dios, para agradarle, para hacer su voluntad, para caminar conforme a sus estatutos, mandamientos, etc. Entonces, hay diferentes procesos que usted y yo vamos a atravesar y que mientras más conocimiento tengamos de Dios van a ser más fáciles de sobrellevar o de sobrepasar. Entonces, siempre que un hombre de Dios marcado con propósito, llamado por Dios, la palabra del Señor dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. O sea, el llamado es para todos. Dios llama a todos. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el llamado es global, es mundial, es general, es para todos. Pero muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces los escogidos son aquellos que deciden apartarse para hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, comenzamos a luchar. El primer proceso que un hombre de Dios, un ungido de Dios, un llamado con propósito, un hombre o una mujer que Dios separó, que Dios llamó para mostrar su gloria, para establecer su reino, para expandir el evangelio, es un hombre que tiene que pasar por varios estados de pulición, de transformación, de cambios, para poder ser vasijas útiles en las manos del Señor. Cuando el apóstol Pablo era Saulo, perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando este hombre recibe el encuentro con Cristo, cuando él choca con el Cristo resucitado, inmediatamente no sabe qué hacer. Inmediatamente no sabe a dónde ir. Y comienza a recibir instrucciones. ¿Por qué? Porque antes de nosotros conocer al Señor, hermanos, hacíamos lo que queríamos, vuelvo y repito. Entonces no nos dejábamos dirigir por nadie. No le obedecíamos a nadie. Hacíamos nuestra voluntad, gloria al Señor. No nos subyugábamos ni nos sujetábamos a nadie. No así. Una vez que hayamos recibido a Cristo, tenemos que aprender del Espíritu Santo, ser dirigidos por el Espíritu Santo, dejarnos encaminar por el Espíritu Santo.
Entonces la primera lucha de un hombre y de una mujer de Dios es con él mismo. Y fíjese que Satanás es malo, pero hay una vieja naturaleza en usted y en mí, hermano, que no es fácil de vencer, que no es fácil de sujetar, que no es fácil de someter bajo los pies y la autoridad de Cristo. Así ya recibimos a Cristo. Entonces hay un proceso que viene a cada hombre y mujer de Dios, de lucha, de guerra continua, de proceso, y es con usted mismo. Yo creo que la lucha más grande del cristiano es con él mismo. El proceso más fuerte del cristiano es con él mismo. ¿Por qué? Porque todo apunta a que nosotros tenemos que vencernos, que tenemos que pasarnos por encima, que tenemos que subyugarnos, pisarnos, machacarnos. Por eso, para que pueda salir ese aceite puro, ese aceite limpio, ese aceite apto para ungir, la aceituna tiene que pasar por un proceso terrible, donde es machacada, pisoteada, espremida. Entonces, luego que pasa por ese proceso, da un aceite codiciable, deseable, apto para ser usado, gloria al Señor. Por eso el aceite de la unción, preferiblemente, era bueno sacarlo de la aceituna, pero había que pasar por este proceso para que ese buen aceite pudiera dar fruto y surtir el efecto que Dios quería que surtiera. Entonces, pongo por ejemplo al mismo apóstol Pablo. En el capítulo 7 del libro de Romanos, nos encontramos con un escenario, nos encontramos con una situación donde Pablo se encuentra luchando con él mismo. Él se encuentra en una lucha interior, en una guerra interior, y él mismo no entiende lo que sucede. Porque él dice, yo no sé qué pasa conmigo, porque yo queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Entonces comienzo a investigar, Pablo comenzó a investigar qué pasaba con esto, porque su voluntad era hacer lo bueno, pero terminaba haciendo lo malo. Y yo sé que muchos de nosotros, quizás todos los que vayan a escuchar este mensaje, incluyéndome a mí, incluyendo a Teresa Polanco, pasamos por esta situación. Yo llegué a decirle al Señor, Señor, tú te equivocaste de persona. Yo no nací para hacer lo bueno, yo no nací para hacer lo correcto, porque hermano, no hay cosa más difícil que hacer lo bueno. No hay cosa más difícil que hacer lo correcto. Entonces, cuando usted y yo comenzamos a luchar con nosotros mismos por hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios, por hacer lo bueno, por hacer lo correcto, nos vamos a encontrar con que todo el mundo se va a volver en contra de nosotros. Todo lo que están alrededor, incluyendo a los que amamos, incluyendo a aquellas personas en las que hemos puesto nuestra confianza, en las que hemos puesto nuestra esperanza, quizás de los que dependemos, quizás de los que estamos esperando alguna ayuda, cuando llegan estos momentos difíciles, estos momentos terribles. Entonces, cuando estamos en esa encrucijada, cuando estamos en ese contra la espada y la pared, gloria al Señor, que nos estamos mordiendo, que nos estamos machacando, que nos estamos golpeando para tratar de morir a esa vieja naturaleza, a esa pasada manera de vivir, nos vamos a encontrar con que queremos agradar a Dios, con que queremos hacer la voluntad de Dios, que con lo que más deseamos es que Dios se agrade de nosotros o que Dios se sienta feliz con lo que estamos haciendo. Pero muchas veces, hermanos, vamos a comenzar haciendo lo bueno, pero vamos a terminar haciendo aquello que no queremos hacer. Por eso viene el proceso, por eso viene la situación, amados hermanos, para que nosotros en medio de todo ese aprieto, de todo ese apuro, de toda esa persecución, de todas esas amenazas, hermano, entonces aprendamos a callar cuando debemos callar. Aprendamos a no defendernos cuando somos atacados. Aprendamos a guardar silencio cuando la carne nos dice, defiéndete, habla. Ellos no tienen derecho, tú no tienes que pasar por esto, tú no tienes que soportar esto. Porque esas son las palabras que van a venir, los pensamientos que van a venir cuando estamos siendo subyugados, cuando estamos siendo rechazados, cuando estamos siendo maltratados, aleluya, cuando estamos siendo perseguidos. Entonces, todo este tipo de situaciones van a venir y es una manera del Señor pulirnos, del Señor moldearnos, del Señor llevarnos a hacer esas vasijas útiles, a hacer esos instrumentos útiles en sus manos. Y el apóstol Pablo dijo, es que ya yo entiendo, es que hay una ley dentro de mí que está en mis miembros, que está dentro de mí, que se llama pecado.
Esto es una naturaleza que está en mí de pecado, de maldad. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces cuando nosotros venimos, que ya renunciamos a esa vida de pecado, hermano, entonces no crea usted que todo va a ser bonito, que todo va a ser color de rosa, que cuando le toque la puerta y usted abra la puerta va a encontrar un ramo de flores en la puerta. No, 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 no. Cuando viene a ver el que le toque la puerta va a ser para insultarlo, va a ser para decirle cosas que usted ni siquiera sabe por qué se la está diciendo. Entonces ahí estamos usted y yo con la pregunta, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué yo tengo que atravesar por todo esto? ¿Pero por qué yo tengo que soportar estas cosas? Porque usted es un instrumento de Dios, porque usted es un escogido de Dios, porque usted es un hombre y una mujer que Dios está puliendo, que Dios está regenerando, transformando para toda buena obra, para toda buena dádiva, para todo don perfecto. Entonces, por cuanto usted y yo estamos siendo procesados en la mano de Dios, este es el primer proceso que tenemos que vencer. Esta es la primera guerra que tenemos que ganar. La vieja naturaleza para poder vencerla. Subyugarla, sujetarla y someterla bajo la autoridad de Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo pudo vencer esa vieja naturaleza y llegó al punto donde dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces tenemos que llegar a ese punto, hermano, donde no nos dejemos vencer por las actitudes, por los pensamientos, por la ira, por el enojo, por la forma en que vivíamos o en que nos defendíamos o en cómo actuábamos cuando éramos atacados, cuando éramos perseguidos, cuando estábamos bajo presión. Todas esas cosas tienen que pasar, todas esas cosas tienen que terminar, todas esas cosas tienen que irse de nuestras vidas. Te voy a poner un ejemplo. Estando yo 9 meses a 10 meses en el Evangelio, Dios se metió en mi vida de una manera poderosa. Hubieron muchísimas cosas que instantáneamente dejaron de tener importancia en mi vida, instantáneamente dejaron de ser, instantáneamente yo dejé de usarlas, de practicarlas, gloria al Señor. Pero había una situación con la ira que todavía me estaba dando problemas, que todavía estaba ahí. Recuerdo que llego de la iglesia muy gozosa una noche. Mi esposo no se había convertido, a este tiempo no se ha convertido. Y él llega y está bien borracho, bien borracho. Yo me pongo a hacerle la cena. Cuando yo me pongo a hacerle la cena, me acuerdo que se sienta en una silla cerquita de donde yo estoy y comienza a atacarme, comienza a decirme palabras para atacarme y atacarme y atacarme y atacarme. Hermano, mire, fue tanto el ataque de este hombre esa noche. Él vino como predispuesto, fue para atacarme, usado del diablo. Y Satanás comenzó a usar a este hombre para atacarme, para decirme cosas, y para decirme cosas. Y fue tanta la presión, y fue tanto el ataque, que yo estaba pelando un plátano para hacerle un frito. Y ese plátano yo lo agarré y le mandé un platanazo a ese hombre. Cuando yo le mandé ese platanazo a ese hombre, amados hermanos, que a este hombre se le pusieron los ojos rojitos como 2 tomates maduros. Y me miró a la cara y se me rió en la cara. A carcajadas, se me rió en la cara y me dijo, ja, 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 ja. Di que cristiana, tú lo que le estás haciendo morcilla al diablo. Mire, mire, mire. Eso fue como que si me echaran un balde de agua fría encima. Yo nunca había sentido una frustración tan grande, una tristeza y un dolor tan grande como el que yo sentí esa noche. Inmediatamente este hombre reaccionó así. Yo me di cuenta que era el mismo Satanás a través de él para tratar de abortar, para esto mismo, para que saliera esa vieja naturaleza, para que saliera esa ira y ese no, porque yo era la matatana. A mí me gobernaba y me dirigía el espíritu de Marta la Negra, Santa Marta la dominadora, que el Señor la reprenda, que yo era la que mandaba, que yo era la que gobernaba, que lo que yo decía eso era. Y ese día fui atacada. Ese día fui atacada por mi esposo hasta el punto de que ya no aguanté la presión y reaccioné como nunca debí reaccionar. Hablé lo que nunca debí de hablar. Y cuando yo le mandé ese plátano a ese hombre, que yo di 3 pasos para adelante para brincarle encima, para que me diera golpe y para que yo le diera golpe a él, un hombre que nunca me había puesto la mano, nunca me ha puesto la mano, para la gloria de Dios lo puedo decir. Cuando di 3 pasos adelante, que ya yo iba para encima, para que pasara lo que tuviera que pasar, me frené y me frené. Y cuando él me dijo esas palabras, yo me frené y yo dije, wow, acabo de perder
lo que construí durante 9 meses. Lo que no había pasado en 9 meses, hermanos, pasó en 2 segundos. Y eso fue frustrante. Yo terminé, retrocedí, seguí pelando mi plátano, respiré, seguí haciendo mi cena, le terminé de hacer la cena, le di su cena, inmediatamente él cenó, se fue a acostar. Cuando él se fue a acostar, yo esperé que todo se silenciara. Yo me tiré de barriga en la sala de mi casa. Me acosté de barriga y comencé a llorar. Y comencé a clamar. Y comencé a rogarle al Señor, Señor, yo no puedo seguir haciendo lo que yo hacía. Yo no puedo seguir en esta situación, yo no puedo seguir en esta condición. Yo me sujeto a ti, yo me someto a ti, yo me rindo a ti, Padre. Yo quebranto toda ira, yo quebranto todo enojo. Yo declaro que el diablo no tiene parte ni suelta en mi vida. Yo cierro esa puerta, yo cierro esa brecha. Yo te pido perdón porque no pude controlar mis instintos, no pude controlar la ira, no pude controlar el enojo y reaccioné tal como el diablo quería que yo reaccionara. Aleluya. Y esto fue frustrante, amados. Sí le tengo una buena noticia. Pasó esto, sí. Reaccioné mal, ataqué, sí, como no debí. Pero desde las 11 de la noche, yo me planché de barriga en el suelo de mi sala. Y a las 6 de la mañana, me dio la luz del día ahí, rogándole al Señor que me ayudara a cambiar. Rogándole al Señor que ya yo no podía ser como yo era, hermanos. Y les puedo asegurar que a este día, ya yo tengo 14 años en el Evangelio sirviéndole al Señor. Mi esposo todavía no es cristiano y jamás yo volví a tener una reacción como esa. Para la gloria del Señor se lo digo y para edificación de sus vidas en este caminar. O sea, tenemos que llegar al punto, hermano, donde ya la ira no nos gobierna, donde ya el enojo no nos gobierna, donde ya las malas actitudes no nos gobiernan. Y el decir palabras inicuas, vacías, de maldición, ya no nos gobierna. Entonces el Señor va a permitir situaciones como esta para que nosotros podamos controlar, tener dominio propio, tener autocontrol, hermano, y poder controlarnos cuando vienen esos ataques, cuando vienen esos golpes, cuando vienen esas tentaciones, para que nosotros no seamos eso que Dios dice que seamos, hermanos. Entonces, este es el primer punto que tenemos que vencer. Después de esto, vamos a ser tentados, vamos a ser procesados, vamos a ser golpeados por los sentimientos. Por los sentimientos. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te llevaré a una tierra. El Señor le da esta palabra a Abraham. Abraham obedece esa palabra, deja su tierra, deja su parentela y comienza a caminar sin rumbo hasta que Dios le dirige a dónde es que va a ir. ¿Qué pasa? Cuando Abraham comienza su caminar con el Señor en obediencia a la palabra, se lleva a Sarai su esposa, pero lo sigue su tío Lot y lo sigue su padre. Pero ya el Señor le había hablado de dejar a su parentela y de dejar a su tierra. Entonces muchas veces, hermanos, cuando nos toque venir a los pies del Señor y comencemos el proceso de nuestro caminar, de nuestro avanzar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta llegar a la capacidad que Dios quiere que tengamos para usarnos como instrumentos útiles en las manos de Él, vamos a tener que desprendernos de familiares, vamos a tener que apartarnos de familiares. Dios va a permitir que se aparten o que nos apartemos de personas que no están en el paquete, que no están en el llamado, que no están en ese plan que Dios tiene con nosotros en el momento. Porque Dios tiene que trabajarnos primero a nosotros, capacitarnos, prepararnos primero a nosotros. Hay gente que tiene el privilegio de que se convierten y se convierten en todo. Gloria al Señor, a mí no me ha tocado, pero bendigo al Señor por aquellas personas que han tenido ese privilegio. Se convierte en ellos, se convierte el esposo, se convierten los hijos, los papás, la mamá. ¡Wow! Eso es glorioso. Pero hay otros que no vamos a correr con la misma bendición. Hay otros que no vamos a correr con la misma bendición, amados hermanos. Ejemplo, esta que está aquí, yo que le estoy hablando. En mi casa solamente soy yo cristiana. En mi casa solamente yo le sirvo al Señor. Amén. Entonces nos va a tocar, amados hermanos, aprender a lidiar nuestros sentimientos
cuando todos quieran venir en contra de nosotros por causa del Señor, cuando todos quieran venir a golpearnos con palabras, con actitudes, con comportamiento, por el solo hecho de que le servimos al Señor. Y ahí está incluido papi y mami, que son los primeros que comienzan a hacer guerra. Son los primeros que comienzan a poner restricciones. Antes, cuando no le servíamos al Señor, que salíamos a las 12 del día y llegábamos a las 3 de la mañana, nadie nos podía controlar. Cuando llegábamos bien y llegábamos borrachos, nadie nos podía controlar. Cuando salíamos a la calle, que hacíamos y deshacíamos, nadie nos podía controlar, nadie nos corregía, nadie podía decirnos ni una palabrita así, porque usted sabe cómo le respondíamos. Pero cuando venimos a los pies del Señor, amados, que estamos luchando por hacer la voluntad de Dios, por agradar a Dios, es como que si todos se aprovecharan de mi nobleza, como dice el Chapulín. Gloria al Señor. Es como que si todos se pusieran de acuerdo para arremeter en contra de nosotros por causa del Evangelio del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz. Yo vine a traer contienda cuando el hermano se levanta contra el hermano, el padre contra la madre, el hijo contra el hijo. O sea, esto está escrito, hermano, que esto iba a venir por causa del Señor. Pero por causa del Señor tenemos que aprender, pedirle a Dios que nos dé todo lo que necesitamos para seguir sobrellevando, para seguir compartiendo y para seguir interactuando con nuestros familiares que todavía no conocen al Señor. Y muchas veces te hacen la guerra aún estando en el Evangelio. Pero ese es otro tema. Entonces, amados hermanos, Abraham sale en obediencia, comienza a caminar, comienza a hacer la voluntad de Dios, comienza a seguir esa voz que le habló. Pero en el paquete ni estaba Lot, ni estaba el padre de Abraham. Entonces muchas veces, hermanos, nos duele. Porque mi papá, porque mi mamá, porque mi esposo, porque mi hermano, porque es mi hermana. Pero para que lleguemos al nivel que Dios quiere llevarnos, para que nos dejemos trabajar, tenemos que aprender a sobrellevar nuestros sentimientos. Tenemos que aprender a manejarnos, hermanos, conforme a nuestros familiares, conforme a las personas que amamos, a las personas que nos rodean, porque más tenemos que amar a Dios, más tenemos que hacer la voluntad de Dios y todo tenemos que ponerlo por debajo de Dios. El Señor dijo, el que no ame menos o el que no aborrezca a padre, madre, hijo, hermana, hermano o esposo, no es digno de ser mi discípulo. Entonces el mismo Señor va a poner a prueba si Él está por encima de papi o si Él está por encima de mami. Si Él está por encima del esposo o si está por encima del esposo. Te manda el Señor a contender con tu familia de ninguna manera. Te manda el Señor a entrar en rivalidad con tu familia de ninguna manera. Te manda el Señor a amarlo más a Él. A que Él ocupe el primer lugar en tu vida. Y cuánto duele y qué difícil es y cuánto nos cuesta, amados hermanos. Pero tenemos que luchar contra esto. Tenemos que trabajarnos estas áreas de que todo esté por debajo de nuestro Señor, de que amemos más al Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Tienes que poner a Dios por encima. ¿En qué lugar está Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Entonces, hermanos, por eso es que tenemos que pasar por estos diferentes procesos. Por eso es que tenemos que dejarnos moldear, dejarnos trabajar, dejarnos limpiar, dejarnos transformar, dejar que Dios nos quite todo lo que es obstáculo, todo lo que es tropiezo, todo lo que no nos va a dejar llegar a ese nivel, a esa estatura que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros. En el camino tuvo que separarse Abraham de Lot. En el camino muere el papá de Abraham en el desierto. O sea, Dios tiene compromiso. Él le dijo a Abraham, mi pacto es contigo. O sea, tú tienes que entender que tu llamado es entre tú y Dios. Que hay una parte, que hay un tiempo donde te va a tocar relacionarte con Dios de una manera íntima, solamente entre tú y Él, para Él poder enseñarte cosas que tú no sabes, para Él poder darte estrategia, capacidades, sabidurías, palabras, normas,
estatutos para que tú sepas cómo manejar tu familia, para que tú sepas cómo tratarlos a ellos, gloria al Señor. Les decía en otro mensaje contado, cómo cuando yo vine a los pies del Señor también, tuve que enfrentar el rechazo de mi segundo hijo. Tuve que enfrentar su rechazo, tuve que enfrentar su odio hacia mí, su manera fuerte como me trataba, pero eso fue lo que yo sembré en él. Eso fue lo que yo diseñé con mis maltratos, con mis rechazos y con mis golpes cuando él era un niño. No me importaba, no me dolía, a mí no me daba lo mismo quién me quería, quién no me quería, pero ya cuando tú vienes a los pies del Señor todo cambia, porque el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando le presento la situación al Señor, el Señor me dijo, me presentó una pantalla donde yo veía escenas donde yo lo empujaba, donde yo lo maldecía, donde yo lo golpeaba, donde yo no quería ni que se me acercara. El Señor me dijo, tú lo tratabas así. Entonces fueron cosas que el Señor me fue revelando en el camino para poder moldearme, para poder limpiarme, para poder poner en mí su amor y que yo amara como Él ama. Que yo, ándale, basondaraya, porque yo no amaba a nadie, no me importaba a nadie. Entonces, por eso es que es tan duro el proceso, hermano, por eso es que es tan difícil nosotros arrancarnos esas actitudes, esos sentimientos, esos comportamientos, esos pensamientos. Entonces, tiene Dios que procesarnos, tiene Dios que permitir que nos pasen situaciones, amados hermanos, para nosotros poder superar y pasar por encima de todas estas cosas. Entonces Abraham es separado de Lot, muere su padre, pero él sigue caminando, él sigue avanzando, él sigue siendo ejercitado, capacitado por Dios para llegar a tomar el título de amigo de Dios, para llegar a tomar el título de padre de la fe, hermano. Entonces ve como sí tiene sentido, ve como sí podemos entender que Dios no está permitiendo para que tú estés sufriendo, para que te duela, para que te rechacen, para que te maltraten. No, cada ofensa, cada maltrato, cada persecución, cada problema, cada situación, cada enfermedad tiene un porqué y un para qué. Tiene un resultado que luego se convertirá en beneficioso para ti, aunque ahora no lo entendamos, aunque ahora sea difícil de digerir, aunque ahora me duela tanto, aunque ahora no lo entienda, pero va a llegar un momento donde nos va a hacer reír, va a llegar un momento donde le vamos a dar gracias a Dios, va a llegar un momento donde vamos a levantar la mano y vamos a decir, Señor, gracias, porque si tú no hubieras permitido ese proceso, ahora yo no sería la adoradora que soy, ahora yo no sería el predicador que soy, ahora yo no pudiera pastorear a tus ovejas, ahora yo no pudiera ser evangelista, ahora yo no pudiera ser el maestro que soy, aleluya, pero gracias a ese proceso, gracias a ese tiempo de disciplina, la palabra dice que al hijo que ama corrige Dios. Y que la disciplina al principio no es agradable, pero ya después que vemos el resultado, que vemos el efecto, entonces damos gracias a Dios por la disciplina, damos gracias a Dios por el proceso, aleluya, poderoso es el Señor. Tercera cosa que nos va a tocar es cuando tengamos que perder cosas en nuestro caminar con el Señor. Vamos a pasar por este proceso donde cosas que quizás adquirimos de mala forma, quizás riquezas, quizás comodidades que adquirimos quizás de mala manera, con dinero mal habido, con prácticas mal habidas, gloria al Señor. Quizás estuvimos, a algunos les tocó adquirir riqueza vendiendo drogas, quizás en un sinnúmero de situaciones. Con decirte mal habido, no tengo que entrar en detalle, pero muchas veces hemos adquirido riqueza en la que hemos usado artimañas, en lo que hemos usado, gloria al Señor, cosas que no han sido agradables a Dios y que venimos a los pies del Señor. Y puede ser que el Señor nos quite esas cosas porque vienen embarradas de sangre, porque vienen con un sinnúmero de situaciones, de maldiciones. Gloria al Señor. Entonces hay momentos donde vamos a tener que perder cosas. Hay personas que le ha tocado perder riquezas, propiedades, familiares quizás. Aleluya. Pero créame que nada de lo que te toque perder en el Señor será para herirte ni para golpearte, sino para pulirte, para cambiarte, para transformarte y para enseñarte cuál es la voluntad de Dios, para enseñarte cuál es el camino que Dios quiere que tú camines, gloria al Señor. Entonces es muy difícil cuando tenemos que perder cosas,
Porque muchas veces estamos muy aferrados a lo material. Muchas veces estamos muy apegados a las cosas de este mundo. Muchas veces estamos muy apegados al sistema, a lo que representa el bienestar humanamente hablando. Entonces muchas veces nos aferramos a un mueble caro, muchas veces nos aferramos a una prenda, muchas veces nos aferramos a un carro, a un apartamento. Muchas veces tenemos nuestro corazón en esas cosas. Y por cuanto tenemos nuestro corazón en esas cosas y no en el Dios que da las cosas, entonces hay cosas que van a ser quitadas, que las vamos a perder por un tiempo, hasta que por encima de todas esas cosas sigamos agradando a Dios, sigamos amando a Dios, sigamos caminando en pos de Dios, aún hayamos perdido estas cosas, aún nos hayan sido quitadas estas cosas, amados hermanos. Entonces llegará el momento donde se nos devuelvan 2 veces más, como pasó con nuestro hermano Job. ¿Qué no perdió Job? ¿Qué no se le quitó a Job? ¿Cuál fue el proceso que no tuvo que pasar este hombre? Fue procesado por los sentimientos, cuando perdió a todos sus hijos en un solo día. Su propia esposa le dijo, pero maldice a Dios y muérete. Sus amigos se alejaron, sus familiares se alejaron. Perdió sus riquezas, perdió sus bienes, lo perdió todo. Perdió hasta su salud. Pero esto no impidió que Job dijera, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Entonces son situaciones que van a venir en nuestro caminar con Dios, amados hermanos, y es para que aprendamos a amar a Dios por encima de todas estas cosas. Es para que nos aferremos a Dios y no a las cosas materiales de este mundo. Es para que aprendamos que el mismo que permite que las cosas nos sean quitadas tiene poder para devolvérnoslas doble. A Job se le devolvió doble, pero Job pasó el proceso aferrado de Dios, declarando la palabra del Señor en integridad, sin blasfemar en contra de Dios. Aleluya. Entonces, mire, hermanos, como estas 3 situaciones las tuvo que vivir un solo hombre. Puede ser que a ti te haya tocado una, que a mí me haya tocado otra, o 2, o 3, pero a Job le tocaron vivir todas estas cosas que yo te he mencionado anteriormente. Y en una ocasión él dijo, aunque esta mi carne sea deshecha, aunque me caiga a pedazo, una palabra muy dominicana, aunque me caiga a pedazo por esta enfermedad, que tenía una enfermedad en la piel, dice la palabra, como una sarna, una lepra, una cosa que le estaba desgastando su cuerpo. Él dijo, aunque esta mi carne sea deshecha, mis ojos lo verán y no otro. Wow, esta fe de este hombre, esta persistencia de este hombre, dice, aunque me muera, aunque esta enfermedad sea causa de mi muerte, yo sé que aunque yo me muera, mis ojos espirituales, mi hombre espiritual va a ser resucitado y yo lo voy a ver. Mis ojos lo van a ver. O sea, si yo no puedo recibir ese beneficio aquí en la tierra, si Dios permite que me muera con esta enfermedad, si Dios permite que se me quite esto que tanto trabajo me dio, no importa, lo tengo todo por perdido, lo tengo todo por basura, como dijo el apóstol Pablo. Pero mis ojos van a ver a Dios. Mis ojos se van a encontrar un día cara a cara con Él. Mis ojos estarán en la eternidad y por una eternidad con Él. Aleluya. Y mire, que hay promesa para el que lo deje todo por Dios. Hay promesa para el que renuncia a todo por Dios. Porque los discípulos le dijeron al Señor en una ocasión, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. Cuando el Señor declaró la palabra, que el que no dejara padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, propiedades, tierra por causa de Él, no es digno de llamarse su discípulo. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué nos toca? Y el Señor le dijo, mira, no hay uno que haya dejado padre o madre, tierra, esposo o esposa que no reciba 100 veces más. Y al final la vida eterna. O sea, mire, nada que usted sacrifique por Dios para agradar a Dios, nada a lo que usted renuncie o que le sea quitado o que haya perdido en esta tierra por agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, se quedará perdido. Dios que permitió que te fuera quitado, una vez ya tú estés capacitado, una vez ya tú hayas alcanzado la estatura, el nivel que Dios quiere que tú hayas alcanzado, prepárate a recibir, porque vendrá multiplicado, vendrá 100 veces más, vendrá al doble como le fue dado a Job. Gloria al Señor para siempre. Poderoso es Jesús.
Y hay algo que no quiero terminar sin decirte, que va a ser atacado y va a pasar ya después que tú hayas logrado niveles de madurez y de crecimiento en el Señor. Ya cuando tú hayas alcanzado una posición en el Señor, ya cuando tú estés definido, cuando ya tú sepas quién eres, a dónde vas, cuando ya tú no estés interesado por las cosas de este mundo, cuando hayas vencido los sentimientos, cuando hayas aprendido a sobrellevar a tus familiares, a las personas que tú hablas, Satanás va a querer atentar contra tu identidad. Ya cuando tú hayas sido bendecido, ya tú estás aposicionado, ya tú estás ejerciendo, ya tú estás caminando, avanzando en Dios. Satanás va a tratar de tocar tu identidad, porque una vez él logre tocar tu identidad, va a lograr sacarte de la cobertura de Dios, va a lograr que Dios ya no esté contigo. Cuando el Señor Jesús fue bautizado y el Espíritu del Señor vino sobre él, lo llevó al desierto para ser tentado. Dice que cuando él fue bautizado se abrió el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor mismo dio testimonio de Jesús que era el Hijo de Dios. Cuando Jesús está en el desierto, que fue tentado por Satanás, ¿cuál fue la palabra que Satanás le dijo? Si eres Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. O sea, Satanás va a tratar de golpear tu identidad. Y es algo que tú no se lo puedes permitir. Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cuando Daniel fue a Babilonia cautivo, quisieron cambiarle el lenguaje, quisieron cambiarle el nombre, quisieron cambiarle la identidad, pero Daniel se mantuvo firme en no contaminarse. Él mantuvo su identidad aunque estaba cautivo. Él mantuvo su identidad aunque estaba en otra tierra que no era su tierra. Aunque no se hablaba el idioma que él hablaba. Aunque no se comía la comida que él comía. Pero él decidió no contaminarse. Estos son los procesos que nos van a tocar pelear, enfrentar, pero también vencer por causa de nuestro Señor, por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios y por posicionarnos en esa, ya sea llamado, ya sea ministerio, sea lo que sea para lo que Dios te haya llamado. Antes de ocupar, de reinar, de gobernar, tienes que ser procesado, tienes que dejar procesarte y tienes que sujetarte a que se haga y se establezca la voluntad de Dios para que podamos ser vasijas que luego Dios va a exhibir, vasijas que luego Dios va a usar, vasijas que luego en las manos del Señor vamos a ser capaces de hacer todo lo que Dios quiere que hagamos y vamos a llegar a todos los lugares que Dios señaló que íbamos a llegar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que permaneciste hasta el final de este mensaje. Yo sé que este mensaje te va a ayudar a seguir caminando, a seguir obedeciendo y a seguir haciendo la voluntad de Dios, que es el propósito para el cual hemos sido llamados. Todos los beneficios de Dios, todas las promesas de Dios, todo lo que ha dicho Dios de ti y de mí está sujeto a obediencia. Entonces, cuando nos decidimos a obedecer y cuando nos sujetamos en las manos de Dios, para dejarnos pulir, para dejarnos trabajar, para dejarnos que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer, entonces vamos a alcanzar los frutos, los beneficios que Dios señaló para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma, la plataforma de todos. Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todos los contenidos. Dile a tus contactos que se suscriban al canal y que compartan estos mensajes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana Teresa Polanco con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Dios te bendiga.